Continuamos con los trabajos que nos convocan en este día en el marco del tercer seminario de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación. Damos paso a la tercera conferencia magistral denominada Avatares de la muestra Voces de la Nación, Centenario de la Constitución de 1917. Tengo el gusto de presentarles a todas y a todos ustedes a la catalogadora de archivos de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, licenciada Lidia Ortiz Arriel. Es egresada de la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en la investigación y organización de material de los catálogos de colección pago en especie de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en diversas ediciones, desde 1985 hasta 1996. Organizó el material de las publicaciones muestra antológica de las colecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Antiguo Palacio del Arzobispo, Museo de la Secretaría de Hacienda. Colaboró en la investigación iconográfica del folleto Palacio Nacional, Reflejo Vivo de una Nación y del Museo Virtual de Palacio Nacional. Trabajó para el gobierno de Michoacán y para el gobierno de la Ciudad de México en la localización de fuentes coloniales en estas entidades. Ha coordinado los trabajos también del archivo de Mariano Escobedo en el recinto de homenaje a don Benito Juárez y el archivo de la deuda pública interna de la época del Porfiriato de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Participó en la curaduría e investigación de diversas exposiciones. Es un honor y un placer darle la más cordial bienvenida. Adelante, por favor. Gracias, buenos días. Antes que nada, agradecer a nombre de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada el que estemos aquí presentes, a las atenciones recibidas por parte de la maestra Marta Beatriz Pinedo, de la maestra Flor Gisela Brito y de la licenciada Vinier García. Bueno, les voy a hacer una reflexión que va a girar en torno a una exposición que se encuentra todavía exhibida en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. La finalidad de la presente disertación es poner de manifiesto las vertientes que ha encontrado la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada en la difusión de sus colecciones. La institución, como depositaria de la memoria histórica del país, se sumó a los festejos de la Constitución con esta exposición. La muestra es fruto de los procesos de catalogación, investigación y reacomodo que ha realizado la biblioteca en sus acervos. El objetivo primordial de la exposición es conocer y difundir el pasado jurídico de nuestra nación a través de su historia constitucional. Los documentos, folletos, libros y periódicos exhibidos en la exposición son fieles testigos de la historia nacional. Revelan los actos, ideas y sentimientos de los hombres, caudillos e intelectuales que guiaron los destinos del país. Todo en aras de encontrar el Estado-nación que pusiera fin a los conflictos políticos y sociales de cada época. Por ello, la selección de los ejemplares incluyó desde los votos de los constituyentes, decretos, diarios, documentos, canciones, poemas, sin olvidar los proyectos y estatutos de cada corpus constitucional. Encontramos en la muestra argumentos de conservadores y liberales, monárquicos y republicanos, federalistas y centralistas, a través de los cuales vislumbramos la historia legislativa de México. Cabe mencionar que la curaduría hizo hincapié en obras poco conocidas de las colecciones de la biblioteca y que forman parte de su fondo reservado. La exposición se integró por 10 apartados temáticos, en donde el eje central de cada uno es la Constitución. En torno a ella se centraron el resto de los volúmenes, permitiendo mostrar al público un vasto acervo jurídico para los investigadores y estudiosos en la materia. Marina. Esos son los procesos de reacomodo que se llevaron a cabo el año pasado en el primer piso, y las siguientes fotografías vienen cómo el personal ha colaborado en ellos. Iniciamos con el primer apartado, que es la Constitución de Cádiz de 1812. El eje central de este apartado lo compone la Constitución misma, que fue sancionada el 19 de marzo de 1812 por las Cortes Generales. En ella se reconoce a Fernando VII como monarca legítimo a pesar de su cautiverio. La Constitución, conocida popularmente como la PEPA, rompe con la sociedad estamental existente. En la Nueva España, el documento publicado por el virrey Francisco Javier Venegas se dio a conocer hasta el 8 de septiembre de 1812. Debido a los conflictos con los insurgentes, tuvo una aplicación bastante limitada.
Además de la Constitución, se seleccionaron algunos ejemplares que nos sirvieron para enmarcar los antecedentes de la misma, desde el papel que tuvieron las juntas con motivo de la presión de Fernando VII hasta la representación de los diputados americanos en las Cortes. Para referenciar los sucesos acontecidos después de su promulgación, localizamos canciones glorificando a la misma, así como documentos y decretos que nos hablan de la aplicación y su observancia. En este caso, expusimos unos documentos ligados a Calleja y a Luis María de Borbón, que fue el único de los Borbones que estuvo en España durante el cautiverio de Fernando VII. Los acontecimientos desencadenados por la invasión napoleónica a España generaron en las colonias una mayor participación política. En los folletos se aprecia el desempeño de las diputaciones en España, ya sea solicitando el aumento del número de los diputados o protestando por el trato recibido por la colonia. No quisimos dejar atrás el sentir popular y escogimos algunos cuadernillos y misceláneas que presentan ese aspecto, con obras de teatro, canciones y diarios de la época como el Diario Constitucional, además de aquellos tomos que dejan constancia de la restauración de la Constitución de 1820, como el juramento que hace Guridi y Alcocer en la parroquia del Sagrario, y una composición de Andrés Quintana Roo titulada La tiranía y la libertad. Pasamos al Decreto Constitucional para la Libertad de América de 1814. Todos esos todavía son materiales relacionados con la Constitución de Cádiz. El movimiento armado por la independencia de la Nueva España contó desde sus inicios con el apoyo de ideólogos provenientes de los criollos y mestizos que habían sido educados en la universidad. Entre los ideólogos destaca la figura de Ignacio López Rayón y su obra Los elementos de nuestra Constitución. Después de la muerte de Hidalgo, Rayón comandó a los insurgentes. En agosto de 1811 integró a la Junta Suprema Nacional Americana en Zitácuaro. En ella se reconoció a Fernando VII como rey legítimo. Las ideas plasmadas en los elementos fueron de enorme influencia en el Congreso de Anáhuac, convocado en septiembre de 1813. Ese Congreso promulgó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. El decreto tiene una marcada influencia de la Constitución de Cádiz, la francesa y la norteamericana, como lo mencionaron los compañeros. En ella quedó expresada un profundo contenido social. Sus diputados fueron portavoces y representantes de las aspiraciones políticas, económicas y sociales de los criollos y mestizos de la Nueva España. El ejemplar de Pedro González Araujo inicia haciendo mención a un edicto que prohíbe, bajo pena de excomunión, la lectura de cualquiera de estos folletos, la Constitución, decretos y proclamas hechos en el pueblo de Apatzingán, relativos a la erección de la nueva República Mexicana. Invoca además a la traición que representa el decreto para la corona española al asumir una autoridad que no tiene, además de las violaciones que se hace a la Iglesia al administrar sacramentos en su calidad de herejes. La avispa de Chilpancingo forma parte de la producción periodística de Carlos María de Bustamante. Este periódico acoge el pensamiento político de Bustamante. En los ejemplares afloran sonetos, poemas y canciones dedicadas a los héroes de la independencia. En sus números hace alusión a debates y sesiones del Congreso de 1822, en el que su editor participó. Pasamos al Reglamento Provisional del Imperio Mexicano, que aunque no es propiamente una constitución, tuvo la idea de serlo. En 1820, la instauración de la Constitución de Cádiz impulsó la idea de separación. Algunos peninsulares y criollos buscaron un acercamiento con la insurgencia y el desconocimiento de la corona. Se pronunciaron a favor de la independencia con un sistema monárquico. El apartado inicia con el acta celebrada en Iguala, documento que deja constancia del juramento que hace Iturbide y sus fuerzas militares a las tres garantías: religión, independencia y unión. El folleto de Tornel y Mendívil expresa una clara tendencia borbonista al justificar los derechos de Fernando VII al trono. La selección de los presentes títulos refleja el tránsito del primer gobierno independiente del país, desde la instalación de la Junta Provisional Gubernativa, cuya tarea legislativa fue convocar al Congreso Constituyente de 1822 para continuar con el proyecto del ceremonial de la coronación de Iturbide, hasta llegar al sustento jurídico
de su gobierno con el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, promulgado el 23 de febrero de 1823. Este ordenamiento fue creado por el apremio de contar con un reglamento propio para la administración, buen orden y la seguridad interna y externa del Estado. Para ilustrar el desconocimiento del Congreso, se seleccionaron ejemplares concernientes al quehacer de la Junta Nacional Instituyente, sin dejar atrás las desavenencias del emperador con los diputados y la aprehensión de los mismos. El texto de Lizardi representa a los intelectuales de la época que buscaban en sus publicaciones un nuevo orden social en el que la tolerancia religiosa, la igualdad y la libertad de prensa estuvieran presentes, como se estipulaba en la Constitución. En sus periódicos y folletos, Lizardi atacó a la tiranía y al despotismo de los gobiernos. Como diputado de como diputado de Yucatán, Lorenzo de Zavala participó en los primeros congresos constituyentes. El escrito seleccionado nos acerca sus reflexiones como miembro de la Junta Nacional Instituyente, que fungirá como órgano legislativo en San Pedro y San Pablo. Pasamos a nuestra primera Constitución Federal, que es la de 1824. Entre las rebeliones que enfrentó el imperio de Iturbide, destaca la del 2 de diciembre de 1822, comandada por Antonio López de Santa Anna. El 1 de enero de 1823 promulgó el Acta de Casamata. Con este Congreso es obligado el emperador, a pesar de volver a convocar al Congreso, a exiliarse. De acuerdo a la legislación vigente, se integra un nuevo Congreso, que será el Segundo Congreso Nacional Constituyente en 1823. El Supremo Poder Ejecutivo quedó con un triunvirato formado por Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Dentro de las funciones del triunvirato prevaleció la expedición de un reglamento para el funcionamiento del Congreso en abril de 1823. Sobre este tenor, se exhibió el proyecto de reglamento elaborado por Gómez Navarrete, quien fungiera como secretario y apoderado de Iturbide. También se incluyeron cuadernillos que nos hablan de las discusiones efectuadas para integrar al nuevo Congreso. Una vez establecido el Segundo Congreso Constituyente, su quehacer primordial fue la de organizar a la nación mexicana. Esta Diputación sancionó el 31 de enero de 1824, sancionó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. Este documento marca el inicio de la implantación del sistema federal para México. El acta viene precedida por una presentación que hace la Comisión a los 6 millones de habitantes de ese tiempo, en donde se expresa la necesidad para salvaguardar la independencia y consolidar la libertad. En ella, el país declaraba la libertad e independencia de España y quedaba como una república representativa, popular y federal, con una religión católica, apostólica y romana. Hubo en la muestra títulos emanados también del Congreso y de las plumas de los diputados, que manifiestan el sentir de las provincias en la integración del nuevo gobierno. En ellos se advierte que la federación no contaba con el apoyo de todos. Ejemplo de ello son los fascículos de Becerra y de Mier. El 13 de diciembre, Fray Servando Teresa de Mier pronunció la profecía política, que es una advertencia sobre los trastornos de asumir un sistema federal sin tener la experiencia política necesaria, toda vez que la nación se independizaba de un sistema centralista. En el Congreso Constituyente del 24, encabezado por Miguel Ramos Arizpe y José Miguel Guridi y Alcocer, los constituyentes se enfrentaron a la disyuntiva de escoger entre una federación, una confederación y una república central. Finalmente, la idea federal prevaleció ante la presión que ejercían algunos estados de separación. Los diarios de sesiones de la época son prueba fehaciente de este periodo histórico. Continuamos con las bases y leyes constitucionales de la República Mexicana de 1836. Durante la década de los 20, el país trató de afianzar el sistema republicano sin conseguirlo. Los motines, asaltos y pronunciamientos están a la orden del día, ocasionando, por ende, la falta de recursos económicos para el gobierno.
En marzo de 1823, Antonio López de Santa Anna y Valentín Gómez Farías fueron electos presidente y vicepresidente respectivamente. En octubre de ese año, el Congreso, dominado por liberales radicales, se vio obligado por la situación económica a decretar una serie de reformas que afectaban los intereses del clero y la aristocracia. Esto es lo que se conoce como la primera reforma liberal, lo que generó gran descontento en el país. Santa Anna expulsa a Gómez Farías, deroga las leyes reformistas y convoca a un nuevo Congreso con la facultad de variar la forma de gobierno. Después del frustrado intento reformista, el Congreso redactó las 7 leyes constitucionales. En ellas se dieron los lineamientos para la reestructuración del país en una república central. Para expresar estos acontecimientos, elegimos desde disertaciones que nos hablan de la necesidad de considerar la supresión de la vicepresidencia, como en el caso del texto de Guadalupe Victoria, las participaciones de los diputados justificando el cambio del tipo de gobierno, los antecedentes de las 7 leyes y la publicación misma de las bases. Se consideraron también en la exposición aquellos elementos que nos expresan los cambios administrativos surgidos con la modificación política del país, como el establecimiento de departamentos, distritos y partidos. La República Centralista de 1836 estuvo llena de altibajos políticos. Quizás el principal tropiezo para el país fue la separación de Texas. En el primer decreto que tenemos a la mano, un decreto emitido por José María Tornel y Mendívil, en él se notifica la presión de Santa Anna y se da instrucciones a la milicia que consistieron en colocar las banderas a media asta y crespones negros hasta su liberación del caudillo. En el siguiente mandato versa sobre la indemnización de los bienes versa sobre la indemnización que tenían que pagar las personas que fueran sostenedores o promovedores de la separación de Texas. En la postrimería del apartado elegimos una protesta de Tornel y Mendívil que discurre sobre los inconvenientes de reformar a la Constitución y un análisis crítico de la misma, que es una refutación a un editorial que apareció publicado el 1 de noviembre de 1837 en el Cosmopolita, en el que se atribuyen a las leyes las carencias económicas y los problemas políticos como la separación de Texas. El escrito termina con un estudio comparativo en 2 columnas de las prerrogativas y facultades de los presidentes de acuerdo a la Constitución de 1824 y 1836. Estas 7 leyes estuvieron vigentes hasta la promulgación de la organización política de las bases de organización política de la República Mexicana de 1843, que es nuestro siguiente apartado. En 1841, Mariano Paredes y Arrillaga, Antonio López de Santa Anna y Gabriel Valencia, se levantan y se pronuncian contra el gobierno. Esto se origina en una revuelta de tipo económico a la que se unen los militares. De acuerdo a la revuelta, se establece un nuevo Congreso extraordinario que buscaría la reorganización del país. Aquí presentamos una disertación de la Junta Departamental de San Luis sobre las reformas a las leyes constitucionales. De junio a diciembre de 1842 se efectuaron las sesiones del nuevo Congreso. De nuevo el país se enfrentaba al dilema de qué tipo de gobierno debía de tener. Mariano Otero patrocinaba la idea federalista, mientras José María Tornel y Mendívil defendía la idea centralista. El resultado de este Congreso fueron 2 proyectos de constitución liberal que nunca fueron aprobados. El Congreso fue disuelto por Santa Anna. En su lugar se establece la Junta de Notables, que se integró por 80 individuos, quienes elaboraron las bases de organización política de la República Mexicana, expedidas el 12 de junio de 1843. Sobre este tenor se exhibieron un discurso de Tornel en el mismo Congreso de 42, el nombramiento de los integrantes de la Junta Nacional Legislativa. En nuestro documento aparecen los nombres de los 80 notables. Nuestro siguiente apartado es el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847. Los continuos conflictos militares hicieron imposible el cumplimiento de las bases de organización. Entre 1836 y 1847 gobernaron al país 25 presidentes. En 1846, en plena invasión norteamericana, el general José Mariano Salas, apoyado por Gómez Farías, se levantó en armas contra el gobierno. La sublevación
condujo al restablecimiento del federalismo. El general Salas convocó a un congreso con facultades constituyentes que inició sesiones el 6 de diciembre de 1846. El congreso estuvo dominado por los liberales puros. En este ambiente hostil y de guerra se publica el Acta Constitutiva y de Reformas. El documento es una adición a la Constitución Federal de 1824, en donde Mariano Otero plasmó muchas de sus ideas que habían sido derogadas en el Congreso de 42. Los folletos y libros elegidos reflejan la pérdida del territorio por la invasión norteamericana. Están presentes las campañas militares efectuadas en defensa de la nación y un decreto que declara el estado de sitio de la capital, además de las medidas económicas llevadas a cabo por el gobierno para sufragar los gastos de guerra. El acta está integrada por 30 artículos, es un texto breve, pero de riqueza amplia, cuyos postulados marcaron la historia constitucional de nuestro país. En ella se suprime la figura del presidente que tantos conflictos había ocasionado en la vida política de años anteriores. Destaca en esta parte el título Consideraciones sobre la situación política, firmado por varios mexicanos, que es un texto atribuido a Mariano Otero. La obra es una refutación a las publicaciones extranjeras que criticaban al país. Es una férrea defensa de México en donde el autor despliega a través de un análisis las condiciones sociales y económicas del país y la situación en que se encontraban las instituciones y la legislación mexicana. Estos factores en su conjunto habían provocado que México fuera presa fácil de la ambición externa al no existir una unidad de Estado. Es un llamado al daño que ocasionaban las contiendas internas y refrenda su compromiso con la Constitución de 1824. Constitución Federal de 1857. En marzo de 1854, el coronel Florencio Villarreal y el general Juan Álvarez promulgaron el Plan de Ayutla, que tenía como fin cesar del cargo a Santana, el nombramiento de un presidente interino y la convocatoria para un Congreso Constituyente extraordinario para elaborar una nueva Constitución. El 17 de octubre de 1855 se promulgó un decreto para la instalación de un Congreso Constituyente extraordinario. La función de este Congreso fue la de formular una Constitución y leyes orgánicas. Las sesiones del Congreso iniciaron el 18 de febrero de 1856. En su mayoría, los constituyentes tuvieron una inclinación liberal, aunque de carácter moderado. Los constituyentes pertenecían a una clase media incipiente, deseosa de ocupar un estatus en la sociedad. El Congreso Constituyente de 1856-57 consolidó el modelo político y económico liberal. Fueron dos las disyuntivas a las que se tuvo que enfrentar para poner en práctica su modelo. La primera versó en el problema de restablecer la Constitución de 1824 o inclinarse por la creación de un nuevo ordenamiento jurídico. El otro factor fue el papel de la Iglesia en la vida económica y social del país. El Congreso del 57 optó por la creación de un nuevo cuerpo legal y por la limitación de los poderes de la Iglesia. Con ello se establecía de manera definitiva la separación del Estado y la Iglesia. Existe una vasta bibliografía en nuestro acervo que expone las ideas liberales y conservadoras. De esto escogimos el Catecismo Político Constitucional de Nicolás Pizarro, que es una exaltación a las ideas liberales plasmadas en la Constitución. La obra fue usada como libro de texto por los gobiernos liberales. En el volumen, a manera de cuestionario, el autor reflexiona sobre los derechos del hombre, la soberanía y la división de poderes. Para expresar la parte conservadora y el ambiente social, se seleccionó un calendario. En su contenido puede apreciarse el carácter conservador de la edición. Este tipo de publicaciones servían como instrumento político porque manifiestan la actualidad política y militar de los acontecimientos, a más de tomar partido por un bando u otro. En el número aparece una comedia titulada Los Julianes, cuyos personajes son Julián Juárez, Julián Ocampo, Julián Zamora y Julián Mata, en una escena que se desarrolla en el Palacio de Gobierno de Veracruz. Durante la administración de Sebastián Lerdo de Tejada se llevaron a cabo reformas a la Carta Magna. En septiembre de 1873 las leyes de reforma son elevadas a rango constitucional y en 1874 se da el restablecimiento del sistema bicameral. Por último está la reelección presidencial, pero
por falta de espacio y por ser uno de los temas más conocidos, nosotros no la pusimos en la exposición. El Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, que tampoco fue una constitución, se incluyó porque forma parte de nuestra historia y también la intención del documento fue serlo. El 17 de julio de 1861, el presidente Benito Juárez decretó la moratoria de pagos de la deuda interna y externa. Francia, España y el Reino Unido enviaron tropas para presionar por sus pagos. El 19 de febrero de 1862, con la firma de los Tratados de la Soledad, España y el Reino Unido retiran sus tropas. Francia desconoció los acuerdos e invadió el país con el apoyo de los conservadores, quienes vieron una oportunidad para reactivar su proyecto monárquico. El gobierno republicano se replegó al norte del país, mientras los invasores franceses formaron nuevos órdenes de gobierno, la Asamblea de Notables y la Regencia. Esta última institución preparó la vía para el establecimiento del imperio. En octubre de 1863 se envió una diputación a Miramar para el ofrecimiento del trono al archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo. El 10 de abril de 1864, Maximiliano aceptó la encomienda una vez que recibió las cartas de adhesión de los mexicanos que apoyaban su proyecto, el hecho con el que legitimaba su gobierno. Desde su proclamación, el emperador tuvo la intención de dotar a la nueva patria de un Congreso, de un cuerpo legal que le permitiera gobernar. Entre las medidas que adoptó el imperio para consolidarse estuvo la proclamación del Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, promulgado el 10 de abril de 1865. En este ordenamiento se mantuvieron los principios emanados por los liberales, lo que causó gran descontento con la parte conservadora. El estatuto tuvo como propósito preparar la organización definitiva del imperio. En el código acompañan, aparte de la firma del emperador, la de José Fernando Ramírez, quien fuera parte del Congreso Constituyente de 1842 y que se desempeñó como ministro de Negocios Extranjeros y encargado del Ministerio de Estado. Fernando Ramírez fue un liberal. Como aparecen también la firma de Juan de Dios Peza, Luis Robles Pezuela, Pedro Escudero y Echanove y Félix Campillo. Los decretos y reglamentos del estatuto fueron emitidos para proveer a la subsistencia del gobierno de la nación. En ellos se determina que en caso de que faltara el emperador, la emperatriz ocuparía la regencia. En este cuerpo legal se trataron asuntos que van desde la entrega de reconocimientos de carácter civil o militar. Se habló también de la Junta Protectora de las Clases Menesterosas y la vagancia. Hubo también algunas cuestiones de división territorial y cuestiones derivadas de las prefecturas marítimas y capellanías de puerto que nunca habían sido o nunca estuvieron consideradas en los ordenamientos jurídicos de los liberales. El apartado lo concluimos con un cuadernillo sobre las relaciones del imperio con la Iglesia y un decreto firmado por el emperador que prohíbe el entierro en los cementerios de personas que no sean católicas, hecho que se realizó por las presiones del clero. Pasamos al último apartado, que es la Constitución Federal de 1917. Las continuas reelecciones de Porfirio Díaz provocaron un vacío en la actividad parlamentaria. La participación ciudadana y la democracia estaban completamente anuladas ante el férreo control presidencial. Desde principios de siglo, la clase media urbana, agobiada por las desigualdades e injusticias sociales, reclamó el restablecimiento de la libertad y una mayor participación ciudadana en la política. Las inconformidades dieron origen al surgimiento de partidos y clubes antirreeleccionistas. La cerrazón del presidente hacia la apertura democrática desencadenó el movimiento revolucionario. Francisco I. Madero presentó el Plan de San Luis Potosí, con el que se oponía a la séptima reelección del presidente. En 1911 triunfaron en las urnas Madero y Pino Suárez. A pesar de que su gobierno democrático había ganado, nunca llegó a consolidarse. Victoriano Huerta ocupa el poder después de su asesinato. El 26 de marzo de 1913, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, promulgó el Plan de Guadalupe, con él asumió la presidencia interina, convocó a elecciones generales y dispuso de la formación de un ejército constitucionalista. El escrito del poeta Salvador Martínez Salomia, quien ocupó la Cancillería de Cuba y El Salvador, personifica la parte diplomática
en este momento. Martínez Salomia será, al igual que otros diplomáticos, de gran ayuda para el régimen, toda vez que colaborará con el gobierno carrancista en el control de consulados y legaciones y servirán junto con otros diplomáticos como mediadores en el reconocimiento de México en el extranjero, factor imprescindible ante el clima de incertidumbre internacional generado por la Primera Guerra Mundial. En octubre de 1915, el gobierno de los Estados Unidos otorgó el reconocimiento a Carranza. En el folleto Fiestas Conmemorativas se expresa la importancia de este hecho. En él aparece una serie de poemas y discursos, uno de ellos de Francisco J. Múgica. A pesar del triunfo de las fuerzas revolucionarias sobre Huerta, las diferencias ideológicas con el primer jefe se hicieron patentes, provocando la ruptura del grupo. Las obras expuestas revelan las vicisitudes que enfrentó Carranza con el resto de los líderes revolucionarios. El ejemplar atribuido a Villa agrupa una serie de argumentos del Centauro del Norte, Álvaro Obregón y Felipe Ángeles, que justificaban el desconocimiento de Carranza como primer jefe de la revolución. La Convención de Aguascalientes figuró también en la exposición con una iniciativa de ley de Luis Zuviría y Campo, secretario de Hacienda. En septiembre de 1916, Carranza emitió la convocatoria para un Congreso Constituyente con miras a reformar la Constitución. Se anhelaba concluir la lucha armada y retornar al orden legal. Las sesiones de Congreso se efectuaron en el Teatro Iturbide de Querétaro el 1 de diciembre de 1916, del 1 de diciembre de 1916 al 5 de febrero de 1917. En la ley electoral, cuyos ejemplares fueron obsequiados al público por revistas de revistas, destaca la importancia de contar con instituciones que hagan posible un gobierno emanado por el pueblo. Las elecciones para el Congreso se efectuaron mediante una elección directa y en base al censo de 1910 y la división territorial de 1912. Los periódicos formaron parte medular de este proceso. Fueron voceros de diversos acontecimientos. A través de sus páginas se dieron a conocer las reformas que se harían a la Carta Magna. Transmitieron los acontecimientos más relevantes de los debates y publicaron y obsequiaron la nueva Constitución. Los constituyentes llegaron a la ciudad de Querétaro el 20 de noviembre para la presentación y calificación de sus credenciales. Los libros y periódicos escogidos expresan la agenda de trabajo de los diputados en el Teatro de la República, en donde se pugnó por formular una Constitución que ampliara lo estipulado a las leyes de reforma y que fuera el cauce de las nuevas fuerzas sociales que emergieron con el movimiento revolucionario. Como corolario de la exposición, optamos por exhibir volúmenes que exaltan a la Constitución. Tal es el caso del periódico El Pueblo y un folletín titulado Nuestra Constitución, que pertenece a una serie titulada El Evangelio de la Patria, cuyos ejemplares conmemoran las acciones de los próceres de la independencia y la revolución. La muestra, Voces de la Nación, concluyó con 3 obras del artista plástico Adolfo Mechiac, que pertenecen a la colección Pago en Especie, también bajo custodia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los grabados de Mechiac son las matrices del mural de las constituciones que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados. Son una alegoría a las constituciones federales de 1824, 1857 y 1917. El mural en su conjunto ilustraba la historia constitucional de México. Para concluir, con la exposición, la Biblioteca Lerdo buscó revelar la presencia y voces de aquellos actores de la vida política del país que participaron en la formación de sus cuerpos legales. Su incidencia en los procesos legislativos marcó y dio origen a nuestro derecho constitucional. No hay que olvidar que los hechos históricos fueron preludio de una Constitución y que esta, a su vez, es producto de los hombres y su tiempo. Por ello, la exhibición contempló documentos, folletos, libros, periódicos que nos acercaran al acontecer que enmarcó a estos corpus legislativos. No podemos terminar sin hacer hincapié en la excelente investigación iconográfica que resaltó la exposición bibliomerográfica, toda ella integrada con fuentes de primera mano. Esa es la exposición. Espero no haberlos aburrido con la fusión de cine. Todos los ejemplares se encuentran a su disposición en la Biblioteca Lerdo de Tejada,
esperando ser consultados. Agradecemos ampliamente a la licenciada Lidia Ortiz. Y a continuación, la directora del Centro de Documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la licenciada Mayra Esperanza Martínez Salvador, hará entrega del reconocimiento correspondiente a nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos y despedimos a nuestra distinguida invitada. Las y los invitamos a que continúen con nosotros en el marco de este tercer seminario de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación. Por su atención, muchas gracias.